Bueno, habíamos dicho de que es muy importante solicitar una ecografía para poder evaluar a este ganglio linfático. Esa inopatía, ¿cómo sabemos si es benigna o maligna? Mediante la ecografía. Si es benigna, vamos a evaluar entonces que la morfología sea elíptica, fusiforme, ovalada, que la ecogenicidad sea homogénea, el irio sea central y hiperecogénico, el contorno sea regular, liso, bien definido, que respecto a la vascularización haya poca vascularización periférica. Si es maligna, morfológicamente lo que vamos a ver es que es globular, arredondado, inconglomerado. Respecto a su ecogenicidad, es hipoecogénico, heterogéneo, hay microcalcificaciones, puede haber. El hilo está ausente, la corteza tiene un aumento del espesor, el contorno es irregular, con bordes espiculados, mal definidos, y está hipervascularizado. También tenemos que tener en cuenta que en esa unidad problema nos refiere que estos niños tienen algunas lesiones, lesiones de piel por inundaciones, por cortes, por mordeduras de roedores. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que van a presentar? Mácula, pápulas, vesícula, ampolla y pústulas. Entonces tenemos que enfocarnos en la definición y ejemplificación de estas lesiones que nombré. A ver, las enfermedades cutáneas prevalentes en niños por inundaciones, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los agentes que causan enfermedades cutáneas e inundaciones? Y según el tipo de lesión encontrada, ¿cuál es el estudio diagnóstico que debemos solicitar? Las enfermedades cutáneas más prevalentes en niños debido a inundación sería de causas bacterianas el impétigo y la erisipela, de causas micóticas pityriasis versicolor y tinea corporis, de causas ectoparasitarias la peiculosis y la escabiosis, y también la larva migrans o miasis, y de causas virales la varicela zoster también puede ser encontrada. Vamos a hablar de la característica de cada una. Bueno, acá estamos hablando solo de las lesiones cutáneas, de las enfermedades cutáneas que son prevalentes en niños por inundaciones. Posteriormente vamos a hablar de todas las enfermedades que son prevalentes y no solo las cutáneas. Bueno, el impetio, que es esta enfermedad cutánea causada por bacteria, ¿cuál es el agente que la causa? Es el Streptopiógenes, el Staphylo aureus. ¿Y qué necesitan? Necesitan una puerta de entrada por la piel para que puedan causar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, que se haya cortado durante esta inundación puede generar una puerta de entrada. El tipo de lesión que va a causar son pústulas en la epidermis que se van a romper y va a salir un exudado y va a formar costras mielicéricas. Entonces estas pústulas en la epidermis se van a romper, va a salir un exudado y va a formar costras mielicéricas. El diagnóstico, ¿cómo se hace? En el caso de que haya alguna complicación en el impetio, podemos buscar anticuerpos ASO antistreptolicina O. ¿Qué tipos de complicaciones pueden haber? Puede haber una glomerulonefritis postestreptocócica, una fiebre reumática. También tenemos otro tipo de enfermedad bacteriana, que es la erisipela. ¿Cuál es el agente que la causa? El Streptopiógenes. Entonces, justamente, con una puerta de entrada puede causar la enfermedad. ¿Cuál es la característica de la lesión? Es una placa roja sobrelevada, caliente, orifacial en la cara o en los miembros inferiores.
¿Y por dónde entra? Por lesiones entre los dedos de los pies. Por eso la puede causar. Posteriormente vamos a hablar de la diferencia que hay entre erisipela con celulitis. Es un diagnóstico diferencial importante que vamos a tener que hacer. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la erisipela? Tenemos que tomar la muestra, que es punción, aspiración de vesículas. Entonces, esta va a ser la muestra por punción, aspiración de vesículas, ampollas o bordes de la lesión. El diagnóstico directo solo podemos hacer gran y cultivo. Bueno, vamos entonces a hacer un gran o cultivo que se puede hacer. Un diagnóstico indirecto no se puede hacer, no se puede hacer molecular inmunológico. Y excepto en el caso de una glomerulonefritis postestreptocócica, debemos sí hacer un diagnóstico indirecto buscando anticuerpos con detección de anticuerpo de antistreptolicina O, que es un factor de virulencia. Dentro de lo que serían las infecciones micóticas, tenemos la pityriasis versicolor. ¿Cuál es el agente? La Malassezia furfur. ¿Cuál es la característica de la lesión? Son lesiones hipocrómicas, lesiones circulares, descamadas, superficiales. ¿Qué importancia tiene que sea superficial? No genera inflamación. Entonces, en este caso no generaría fiebre. Em, ¿Cuál es el factor predisponente? Dentro de los factores predisponentes tenemos que es una micosis oportunista, presente en microbiota y necesita un factor predisponente para causar la enfermedad, como cuáles: una piel grasosa, inmunodepresión, sudoración excesiva, uso excesivo de lubricantes. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace tomando la muestra que se ha raspado de la lesión y se hace un diagnóstico directo con la observación y fresco. Em, Otra infección micótica es la tinea corporis. ¿Cuál es la lesión que causa? La lesión que causa es una mácula de color rosado, con bordes elevados, algo de descamación y muy pruriginosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo mismo para muestra raspado de la lesión y se hace un diagnóstico directo con observación y fresco. También tenemos los ectoparásitos, que es la pediculosis, la escabiosis, la larva migrans. La pediculosis, ¿cuál lesión genera? Genera una lesión con prurito, con huellas de rascado, con escoriaciones, pápulas y costras mielicéricas. La larva migrans, ¿qué tipo de lesión genera? Pápulas eritematosas, una superficie escoriada, costrosa, surcos serpiginosos, intraepidérmicos. Y la escabiosis, ¿cuál lesión genera? Prurito, pápulas eritematosas, a veces modificada por rascado y por infecciones secundarias. La cabeza y el cuello no van a estar afectados. También genera vesículas y vesículopústulas. ¿Cuál es el agente etiológico? El agente etiológico es el ácaro Iscabei y el diagnóstico es una observación en fresco. Dentro de las causas virales tenemos el virus varicela zoster, causado por el virus herpes de tipo 3. En la infancia es la varicela. Tenemos la vacunación, es muy importante, y la reactivación de la varicela que puede ocurrir a los 50 años y llamamos de varicela zoster. Puede reactivarse en la adultez. ¿Cuál es el tipo de lesión? Vesículas, dolor, máculas, pápulas. Es lo que llamamos de un exantema en cielo estrellado, porque tiene todo, tiene vesículas, máculas, pápulas. Otras enfermedades que no son infecciosas, pero que pueden ocurrir, serían eczemas, prurigo y cerosis.
Bueno, cuando hablamos de prurigo, estamos tratando de ronchas que son duras, costrosas, pruriginosas. El eczema es la dermatitis atópica, donde hay una mácula, descamación, también es pruriginosa. La cerosis es la piel seca que puede deberse a procesos, por ejemplo, de envejecimiento, em, o debido a alguna enfermedad. A ver, em, en la cerosis vemos una descamación fina, blanquecina. También tenemos que tener en cuenta que en la piel existe una microbiota. ¿Y cuál es la microbiota de la piel? La microbiota de la piel, la residente, son bacterias corineiformes, Staphylococcus, Acinetobacter especie, y puede haber una microbiota transitoria, Streptoaureus, Neisseria. Y si hay una microbiota transitoria, por ejemplo en el caso de esta inundación, y existe una puerta de entrada, van a generar una enfermedad de piel, a su vez generando lesiones cutáneas. Bueno, ¿cómo evolucionan las heridas? Las heridas evolucionan con la pérdida de sustancia provocada. Bueno, a ver, una herida es la pérdida de sustancia provocada por un traumatismo quirúrgico o no en una piel previamente sana. ¿Cómo va a evolucionar? Evoluciona hacia una cicatriz, que es una neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia o proceso inflamatorio destructivo. Bueno, cuando hablamos de la varicela, ¿cuál es el tipo de lesión que genera? Genera un exantema polimórfico maculopápulo-vesicular, con máculas, pápulas y vesículas. Es polimorfo, es decir, coexisten lesiones en distintos estados evolutivos, máculas, pápulas, vesículas, pústulas y costras, y se conoce como un exantema en cielo estrellado. Puede haber una sobreinfección bacteriana como complicación, una sobreinfección por Streptopiógenes o por Staphyloaureus de las lesiones cutáneas. En relación al rascado de la misma, tenemos que, además de eso, es pruriginoso este exantema. ¿Cuál es el periodo de contagio? 24 horas antes de que hayan todas las lesiones hasta que todas las lesiones sean costras. Es decir, 24 horas antes del exantema y hasta que todas las lesiones sean costras. Este es el periodo de infección. Y bueno, ¿cuáles son los microorganismos entonces que causan lesiones elementales en los niños? Dentro de estos microorganismos tenemos el Staphyloaureus, incluyendo cepas meticilina resistentes, Strepto, Pseudomonas, algunos virus y hongos, observándose predominantemente en personas con traumatismo de piel viviendo en zonas con higiene reducida. ¿Cuáles son los microorganismos que causan máculas o las enfermedades que cursan con máculas? Tenemos el vitiligo, el sarampión y la escarlatina, la lepra tuberculoide, la roseola sifilítica, el lupus eritematoso y la pityriasis versicolor, entonces vitiligo, sarampión, escarlatina, lepra tuberculoide, roseola sifilítica, lupus eritematoso, pityriasis versicolor, son enfermedades que cursan con máculas. ¿Cómo son las máculas de estas enfermedades? En el vitiligo, las máculas son despigmentadas. En el sarampión hay máculas eritematosas de color rojizo, hay un exantema, hay una mayor extensión. Em, en la lepra tuberculoide hay manchas rojizas, límites bien definidos, granulomas idénticos de la tuberculosis, pero a la diferencia de la tuberculosis no hay necrosis gaseosa, no hay necrosis, el efecto mecánico y compresivo, parestesia, hipoestesia, anestesia. Y en la roseola sifilítica, el paciente tiene máculas por todo el cuerpo. Y en el lupus eritematoso es un eritema malar, alas de mariposa. En la pityriasis son lesiones hipocrómicas también, al igual que en el
Hablemos ahora de lo que serían las lesiones elementales de piel. Entre las lesiones elementales de piel la podemos clasificar en lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones primarias y qué significan lesiones primarias? Significan que son lesiones de piel que aparecen en la piel sana, sobre la piel sana. Y las lesiones secundarias son lesiones de piel que se produce debido a una agresión externa sobre la piel o como consecuencia de una lesión primaria. Tenemos que una lesión elemental significa que son lesiones cutáneas que podemos objetivar mediante la inspección y la palpación. ¿Cuáles son las lesiones primarias y cuáles son las lesiones secundarias? Las lesiones primarias se subclasifican en lesiones pigmentarias o vasculares, que serían las máculas, que a su vez pueden ser pigmentarias o vasculares. Las vasculares sería eritema y púrpuras. También tenemos las lesiones de formación sólida, pápulas, placa, nódulos y otras lesiones como tubérculo, tumor, abón y goma. También tenemos lesión de formación líquida, que son vesículas, ampollas, pústulas, abscesos y quistes. Y las lesiones secundarias se subclasifican en solución de continuidad o lesiones por pérdida de sustancia, como erosión o exulceración, fisuras o grietas, fístula, ulceración y herida. También tenemos las lesiones caducas, como escama, costra, esfacelo, escara o gangrena. Y las lesiones cicatrizales o residuales, como cicatriz, atrofia, queloide, esclerosis. Y las lesiones por rascado, liquenificación y escoriaciones. Em, Básicamente, vamos a hablar de cada una de estas, las definiciones y los ejemplos es lo que más nos importa acá. En el caso de las lesiones primarias, estas lesiones pigmentarias o vasculares, que tenemos las máculas, estas máculas se subdividen en pigmentarias o vasculares. Las máculas, ¿qué son? Una mácula corresponde al cambio de color de la piel que no produce relieve, depresión, ni modifica el espesor o la consistencia de la piel. Podemos dividirlas en pigmentarias o vasculares, las pigmentarias por pigmentos endógenos o pigmentos exógenos. ¿Cuáles pigmentos endógenos? Melanina, bilirrubina, hemosiderina. ¿Y cuáles pigmentos exógenos? Caroteno, tatuajes. A su vez, estas máculas por pigmentos endógenos pueden ser subdivididas en acrómicas, hipocrómicas o hipercrómicas. Ejemplos de máculas pigmentarias por pigmentos endógenos acrómicas, vitiligo, hipocrómicas, pityriasis versicolor, hipercrómicas, melasma. Entonces son ejemplos muy importantes para nosotros acá. También tenemos las máculas vasculares. Las máculas vasculares tenemos que son, que puede ser el eritema, que a su vez se subdivide en enantema y exantema, pero tenemos que saber diferenciar un eritema de una púrpura. O sea, de entre las máculas vasculares puede ser un eritema o una púrpura. El eritema desaparece a la vitropresión y la púrpura depende porque tenemos cuáles tipos de púrpuras: petequias, equimosis y vivices. Las púrpuras son hemorragias capilares cutáneas o mucosas que se produce debido a una extravasación de sangre del capilar hacia la piel, y las púrpuras no desaparecen con la compresión, mientras las máculas sí. ¿Cuál es la causa? Un déficit de la coagulación primaria. Entonces la diferencia de una púrpura de un eritema es que la púrpura no desaparece a la compresión, mientras el eritema sí. Hay que tener en cuenta que la púrpura se subdivide en petequia, equimosis y vivices, son tipos de púrpuras. Las petequias son menores a 5 milímetros,
La equimosis es la acumulación de sangre debajo de la piel debido a una lesión capilar, una región de 4 a 5 centímetros que reúne varias petequias. Esta es una equimosis. Y la vivisis son hemorragias lineales. ¿Cuáles son las causas de petequias? Una petequia puede ser causada por una vasculitis o por una plaquetopenia. ¿Cómo diferenciamos una petequia causada por una vasculitis de una causada por una plaquetopenia? Una petequia causada por vasculitis es una lesión que desaparece a la vitropresión y es palpable. Una petequia por plaquetopenia no desaparece a la vitropresión y es una lesión que no es palpable. Ejemplos de lesiones de púrpuras petequiales causadas por vasculitis: púrpura de Genoc y enfermedad de Wagner, y de púrpuras petequiales causadas por una plaquetopenia. Tenemos que pedir los factores de coagulación acá, es muy importante, el hemograma, plaquetas. Y como ejemplos de púrpuras petequiales causadas por plaquetopenias tenemos púrpura senil, trombocitopenia, defecto de los factores de coagulación, fenómenos trombóticos y uso de anticoagulantes. Ya cuando hablamos de esa otra mácula vascular, que es el eritema, que desaparece a la vitropresión, tenemos dos tipos. Puede ser un enantema, que es en mucosas, o puede ser un exantema, que sería en el cuerpo, o sea, en la piel sana de forma generalizada. Es una forma generalizada ¿de qué? De un eritema. Entonces, el enantema sin mucosas, cuando hay petequias por lo más que haya exudado purulento, es probable que sea de origen estreptocócica. Acá hay que tener en cuenta los tipos de anginas. Existen anginas blancas y anginas rojas. Tenemos que saber diferenciar y eso lo vamos a ver en otro P. Un ejemplo de enantema es el Kawasaki, lengua de frambuesa. Y un ejemplo de exantema. Primero, para dar este ejemplo, lo tenemos que dividir en morbiliforme o escarlatiniforme. ¿Cuál es la diferencia entre un exantema morbiliforme y un exantema escarlatiniforme? El morbiliforme deja áreas de piel sana. El escarlatiniforme no deja áreas de piel sana. Ejemplos de exantema morbiliforme: sarampión, rubéola, exantema súbito, varicela. Entonces acá entra el tema de la varicela y el por qué nos tenemos que profundizar en este tema. Ejemplos de exantema escarlatiniforme: escarlatina y farmacodermias. En el exantema escarlatiniforme no hay separación entre la piel sana y el exantema. ¿Cuál es la causa de la escarlatina? El Streptopiógenes es el único capaz de generar la toxina eritrogénica. ¿Cuál es el cuadro clínico? Empieza con una angina, la lengua en frambuesa. ¿Y cuál es la otra complicación post-estreptocócica que puede haber? Una fiebre reumática, una glomerulonefritis post-estreptocócica. ¿Y cuáles son los criterios mayores de fiebre reumática? Fiebre, manifestaciones articulares, compromiso cardíaco. Bueno, em, dicho eso, vimos todo lo que conforma esta primera parte de las lesiones primarias, que son lesiones pigmentarias o vasculares, donde tenemos las máculas. Estas máculas a su vez pueden ser pigmentarias o vasculares. Si son pigmentarias, por pigmentos endógenos o exógenos. Si son vasculares, un eritema o una púrpura. Si es un eritema, puede ser enantema o exantema. Si es un exantema, puede ser morbiliforme o escarlatiniforme. Si es una púrpura, puede ser petequial, equimosis, vivisis. Y si es una petequia, puede ser por vasculitis o por plaquetopenia. La diferencia entre una petequia por vasculitis es que es una lesión que desaparece a la vitropresión y es palpable, mientras por plaquetopenia
no desaparece a la vitropresión y no es palpable. Tenemos que las causas de petequias por vasculitis sería la púrpura de Genoc, enfermedad de Wagner, mientras que las petequias plaquetopénicas sería la púrpura senil, trombocitopenia, efecto de los factores de coagulación, fenómenos trombóticos, uso de anticoagulantes. Tenemos que como ejemplos generales de dermatosis que cursan con máculas, el vitiligo, la pityriasis versicolor, el sarampión o la escarlatina, lepra tuberculoide, roseola sifilítica y lupus eritematoso son algunos ejemplos. También tenemos que hablar de las lesiones de formación sólida. ¿Cuáles son? Entre las lesiones de formación sólida tenemos pápula, placa, nódulos, tubérculo, tumor, abón y goma. Las pápulas es la elevación circunscrita de la piel de una consistencia sólida, de un pequeño tamaño y superficial, con una tendencia a la resolución espontánea y no es mayor a 5 milímetros. Esta definición es importante. Tenemos, ¿cuál es la causa? Infiltrados de células inflamatorias. Y acá ya podemos entrar en inmunidad innata, cuáles son las células inflamatorias, inflamación. Em, Tenemos que saber diferenciar una pápula de qué, de una vesícula y de un tubérculo. La vesícula tiene un contenido líquido, tiene una resolución espontánea y es pequeña. El tubérculo es de mayor tamaño, no tiene resolución espontánea. Em, ¿Cuáles son los tipos de pápulas? Tenemos que puede ser epidérmica o dérmica. Y después tenemos los subtipos de la dérmica, que puede ser hematosa o infiltrada. A ver, la epidérmica, por ejemplo, las verrugas planas del HPV. La dérmica, por ejemplo, la sífilis secundaria que afecta palmas y plantas. ¿Cuáles son las lesiones sifilíticas? Hablemos de la sífilis primaria, secundaria y terciaria y las lesiones que vamos a encontrar. La sífilis primaria vamos a encontrar típicamente algo que llamamos chancro duro. En el chancro duro tenemos úlceras que son indoloras, úlceras que son sobrelevadas, necróticas y límpidas. ¿Cuál es el tipo de necrosis que encontramos acá? Es una necrosis de tipo endarteritis obliterante por manguito perivascular linfoplasmocitario. Es una necrosis coagulativa que genera una vasculitis. Y la mujer le puede pasar desapercibida la sífilis primaria porque la lesión muchas veces está en el endocervix. ¿Y cuál es la lesión de la sífilis secundaria? Entonces, la sífilis primaria es un chancro duro, con úlceras indoloras, sobrelevadas, necróticas limpias, una necrosis coagulativa. Y las sífilis secundarias son lesiones maculopapulosas que no respeta palmas y plantas. Entonces, son lesiones maculopapulosas que no respeta palmas y plantas. ¿Cuál es la diferencia entre una sífilis secundaria, entre las lesiones de la sífilis secundaria y la lepra tuberculoide? La lepra sí respeta palmas y plantas. ¿Las lesiones secundarias pueden contagiar? Sí, pueden contagiar. ¿Y la sífilis terciaria? La lesión típica de la sífilis terciaria es una lesión gomosa, que es un tipo de lesión de formación sólida. Es una lesión gomosa, cutánea, ulcerada, que se acompaña de una endarteritis obliterante. Y acá hay que tener en cuenta que todo aneurisma de aorta es sifilítico hasta que se demuestre lo contrario. Se debe a una isquemia causada por la endarteritis que genera una insuficiencia valvular. También la hipertrofia céntrica, el aumento del volumen, el corazón de vaca, la parálisis general, la tabis dorsal, son algunas manifestaciones que van a acompañar esta lesión cutánea.
terciaria, entonces la sífilis primaria, el chancro uro, la sífilis secundaria, lesiones maculopapulosas que no respeta palmas y plantas, la sífilis terciaria, una lesión gomosa cutánea ulcerada. El goma de esa sífilis terciaria, sífilis tardía, es una lesión inicialmente nodular que durante la evolución pasa por una fase de recrudecimiento, reblandecimiento, ulceración y reparación. Es un tipo especial de nódulo. ¿Se entiende? Bueno, ¿cuáles son los subtipos de esa pápula dérmica? Algunos subtipos de pápula dérmica. A ver, hematosa, la pápula dérmica hematosa, y esa pápula dérmica hematosa, a su vez, se va a subdividir en roncha urticaria, que es un ejemplo. La urticaria son pápulas que van a confluir en pápulas. Entonces, ¿qué sería la urticaria? Son pápulas que van a confluir en placas. Si un paciente se presenta con urticaria roncha, náusea, vómitos, ¿en qué podemos pensar? En un cuadro anafilático. Una urticaria roncha, náuseas y vómitos, podemos pensar en un cuadro sistémico anafilático. Si nosotros pedimos un hemograma, ¿qué va a estar aumentado? Los eosinófilos. ¿Cuál es el linfocito implicado en esta reacción de hipersensibilidad a los linfocitos helper de tipo 2? ¿Cuál es el tratamiento de la roncha local? Corticoides tópicos. Componentes del infiltrado inflamatorio perivascular, ¿cuáles son? Neutrófilos, eosinófilos y mastocitos. Algunos ejemplos de lo que puede causar una urticaria roncha: picaduras de insectos, productos químicos. Bueno, tenemos además una otra lesión de formación sólida, que es la placa. La placa es una elevación in meseta de la piel provocada por la agrupación de pápulas. Entonces, una placa se debe a la agrupación de pápulas. Tenemos los nódulos, que son un otro tipo de lesión de formación sólida. Es una lesión que es más palpable que visible, de un color habitual rojo eritematoso. Son lesiones localizadas en el tejido celular subcutáneo. Un ejemplo de una enfermedad que causa nódulos, que cursa con nódulos, es la paniculitis. Otras lesiones de formación sólida que tenemos: el tubérculo, el tumor, el abón y la goma. El tubérculo, ¿qué son? Son lesiones sólidas circunscritas en la dermis, se ubican entre pápulas y nódulos, pero tienen un mayor tamaño que las pápulas. Además, van a dejar cicatriz y atrofia, y no tiene una resolución espontánea. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un tubérculo y pápulas? Las pápulas tienen un menor tamaño, es más superficial, tiene una resolución espontánea y no deja cicatriz. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial cuando vemos un tubérculo con cuáles enfermedades: lepra, tuberculosis, sífilis terciaria, sarcoidosis y micosis profundas. Una otra lesión de formación sólida es el tumor. Es una proliferación celular no inflamatoria, benigna o maligna, con tendencia a continuar y persistir en el tiempo. Entonces, es una proliferación celular no inflamatoria. Puede ser benigna o maligna, con tendencia a continuar y persistir en el tiempo. Este tumor puede ser líquido o sólido. El jabón son lesiones sobrelevadas provocadas por un edema dérmico o dermopidérmico. Entonces, una lesión sobrelevada provocada por un edema dérmico o dermopidérmico que evoluciona en menos de 24 horas y tiene un color rojo eritematoso.
Un ejemplo de jabón, urticaria colinérgica. La goma es una lesión inicialmente nodular que durante su evolución pasa por una fase de recrudecimiento, reblandecimiento, ulceración y reparación. Es un tipo especial de nódulo. Tenemos que dentro de ejemplos de goma, la sífilis tardía, tuberculosis cutánea. Por último, dentro de lo que serían estas lesiones primarias, tenemos el grupo de lesión de formación líquida, que serían vesículas, ampollas, pústulas, abscesos y quistes. Vamos a tener las vesículas, ¿qué son? Las vesículas son cavidades de contenido líquido de un pequeño tamaño, son menores a 1 centímetro. Además de eso, es una lesión multicavitada, tiene múltiples cavidades y es intraepidérmica. El contenido de esa vesícula puede ser seroso, puede ser fibrinoso, puede contener células acantolíticas, eosinófilos. Ejemplos de enfermedades que cursan con vesículas: herpes simple, herpes zóster, varicela, dermatitis alérgica. También tenemos las ampollas, que la debemos diferenciar de la vesícula porque las ampollas son unicavitadas y tienen más de 1 centímetro y tienen un contenido líquido. Ejemplos de enfermedades que cursan con ampollas: acantolisis, despegamiento subepidérmico dermoepidérmico y el pénfigo. En el pénfigo las ampollas se rompen y dejan extensas áreas desnudadas. También tenemos las pústulas. La pústula es una lesión de contenido líquido purulento, rico en neutrófilos, es un exudado purulento y genera la elevación circunscrita de la piel. Un ejemplo de enfermedad que cursa con pústulas, el acné, pero también tenemos la foliculitis, el antrax, el forúnculo. La foliculitis es una pústula superficial centrada en un pelo. Es una infección del folículo piloso debido al Staphylo aureus. El antrax es una confluencia de varios forúnculos y el forúnculo es una inflamación purulenta más profunda. Tenemos que como algunos otros ejemplos de pústula, también está el impétigo. Y en el impétigo, la pústula que está en la epidermis se va a romper y va a salir un exudado formando costras mielicéricas. ¿Cuál es el origen del impétigo? Streptopiógenes, Staphylo aureus, pero tiene que tener una puerta de entrada, la piel. Entonces, el impétigo es una enfermedad muy importante acá para nosotros cuando hablamos de la inundación, porque es una enfermedad que va a afectar a estos niños. Em, También tenemos otros ejemplos como hidrosainitis, que es una infección de la sudorípara; orzuelo, que es una infección de la glándula sebácea. Entonces son algunos ejemplos de enfermedades que van a cursar con pústulas. Un otro tipo de lesión de formación líquida son los abscesos y los quistes. Los abscesos es un cúmulo fluctuante de pus y restos celulares localizados en dermis o tejido subcutáneo. La cavidad, el quiste, son cavidades con contenido líquido semisólido recubierto de una membrana. Entonces, todas estas son lesiones de contenido líquido. Como habíamos dicho, vesículas, ampollas, pústula, abscesos y quistes. Recordando las enfermedades que van a cursar con cada una de estas lesiones elementales: vesículas, herpes simple, herpes zóster, varicela, dermatitis alérgica, ampolla, acantolisis, pénfigo, despegamiento subepidérmico, pústula, simpético, acné, foliculitis, forúnculo, antrax. Son tipos de pústulas. Hidrosainitis, orzuelo, los abscesos. Son cúmulos fluctuantes de pus y restos celulares localizados en el tejido subcutáneo. Los quistes son cavidades con contenido líquido semisólido recubierto de una membrana.
Entonces este contenido puede ser líquido o semisólido. Y ahí vamos a las lesiones secundarias. En el caso de las lesiones secundarias, como habíamos dicho, se van a producir debido a una agresión externa sobre la piel o como consecuencia de una lesión primaria. Esta es la definición. También las vamos a agrupar en lesiones por solución de continuidad, en lesiones caducas y en lesiones cicatrizales y en lesiones por rascado. En el caso de las lesiones por solución de continuidad tenemos la erosión o exulceración, fisuras, fístula, ulceración, perdón, erosión o exulceración, fisuras, fístula, ulceración y herida. Entonces son soluciones de continuidad. ¿Cuál es la definición y ejemplos de cada una de estas? Por ejemplo, fisura, también llamada de grieta, es una pérdida de sustancia lineal. ¿Dónde vamos a encontrar orificios naturales, pliegues, palmas, plantas? Es más frecuente en estas ubicaciones. Erosión o exulceración es la pérdida superficial que va a afectar la epidermis. Aquí puede evolucionar a una ampolla intraepidérmica. La ulceración es la pérdida de sustancia más profunda, cura con cicatriz o atrofia, son agudas o crónicas. De entre las causas pueden ser traumatismos, isquemia, necrosis, inflamación, tumores. Tenemos que saber describir tamaño, forma, profundidad, fondo, consistencia de los bordes. Además puede ser de tipo venosa, arterial, neuropatía diabética, mucosa. La herida es la pérdida de sustancia provocada por un traumatismo quirúrgico o no en una piel previamente sana. Entonces se pierde la sustancia provocada por un traumatismo quirúrgico o no en una piel previamente sana y va a evolucionar con cicatriz. Entonces cura dejando cicatriz. La fístula, tenemos una comunicación anómala entre una cavidad profunda y la piel o entre dos cavidades. Entonces la fístula es una comunicación entre dos cavidades. Se evoluciona con un epitelio escamoso. También tenemos las lesiones caducas. Las lesiones caducas serían escama, costra, esfacelo y gangrena. Son lesiones caducas. La escama, ¿qué sería? La escama es una lámina de tejido córneo que se va a desprender. Como por ejemplo las láminas exfoliativas en la enfermedad de Kawasaki. Entonces, una lámina de tejido córneo que se va a desprender. También tenemos la costra, muy importante. ¿Qué es la costra? Es una disecación de sangre, exudado, secreciones, restos celulares sobre la superficie cutánea. Entonces, la disecación de sangre, exudados, secreciones, restos celulares sobre la superficie cutánea. Un ejemplo, el impétigo. El esfacelo es una membrana muy adherente de color grisáceo provocada por la muerte circunscrita del tejido. ¿Dónde puede aparecer? En el fondo de una úlcera. La gangrena, también llamada descara, es una masa de tejido de bordes muy netos, de color azul negruzco, producida por isquemia o necrosis. Esta es la causa. ¿Cuál es el tipo? Puede ser húmeda o puede ser seca. Húmeda por una infección por Clostridium sería la causa. También tenemos lesiones cicatrizales. ¿Cuáles son? Atrofia. Las lesiones cicatrizales o residuales. ¿Cuáles son? Atrofia, queloide, cicatriz y esclerosis. La atrofia es la disminución del espesor
y de la elasticidad de la piel. Esto quiere decir atrofia, disminución del espesor y de la elasticidad de la piel. Un ejemplo, atrofia fisiológica senil. La piel es más blanca, levemente deprimida. El queloide son hiperproliferaciones de tejido fibrinoso que se extiende más allá del borde de la cicatriz. La cicatriz es una neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia o proceso inflamatorio destructivo. La cicatriz puede ser atrófica o puede ser hipertrófica. La esclerosis es la induración de la piel, adhesión a planos profundos después de procesos inflamatorios. También tenemos las lesiones por rascado. ¿Cuáles son las lesiones por rascado? Liquenificación y escoriaciones. La liquenificación es un tipo especial de placa producida por rascado crónico. Es un tipo especial de placa producido por rascado crónico con engrosamiento y aumento de la cuadrícula normal de la piel. La excoriación es una lesión superficial que se produce por rascado y el paciente se consulta por prurito. Otros tipos de lesiones elementales que no nombramos es la poiquilodermia, es una mezcla de atrofia, hiperpigmentación y hipopigmentación. Por ejemplo, en la dermomiositis, telangiectasia es una dilatación lineal o puntiforme de los pequeños vasos territoriales. Surco es una lesión tunelizada habitualmente localizada en la capa córnea. La escabiosis es un ejemplo. La vegetación es una proliferación de papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel en forma de coliflor, por ejemplo en el condiloma combinado y HPV. Comedón es un folículo pilosebáceo dilatado lleno de queratina, por ejemplo en la acné. Queratosis es una excrescencia circunscrita poco elevada constituida por queratina. Milions son cúmulos de queratina de localización dérmica. Alopecia es la pérdida o ausencia de pelo en lesiones que normalmente existen.